Muy buenas a todos, bienvenidos a este informe de pista del Gran Premio de Gran Bretaña. Estoy aquí con mi compañero Alberto Buenas. y con ninguno más, porque el señor Enrique nos ha tenido que dejar en esta ocasión. Intentaremos estar los tres en el próximo, porque llevamos dos seguidos que o yo o Enrique ha faltado. Pero bueno, eso no nos corta, no nos para. Así que nada, vamos a hablar de este Gran Premio que ha sido bastante movidito. Y me gustaría empezar a hablar con lo que empezamos a hablar siempre. No va a ser sorpresa para absolutamente nadie. El duelo de McLaren. ¿Qué piensas, Alberto, sobre esto? Porque a mí, personalmente, antes de darte paso, me parece que Norris no fue en ningún momento más lento que de Piastri, independientemente de la posición en pista que tenía Piastri. ¿Qué opinas? Pues yo la verdad es que he tenido muchas dudas a la hora de analizar la carrera. No tenía nada claro quién pensaba o por cuál me decantaba quién había sido más rápido, porque sí que más o menos podía deducir quién había sido mejor, porque al fin y al cabo Piastri recibe la sanción y acaba ganando Norris saliendo por detrás. Entonces yo creo que en eso casi todo el mundo estaría de acuerdo, pero creo que es una pregunta bastante interesante plantearse quién ha sido más rápido. Y sinceramente, tras mucho pensarlo, creo que estuvieron muy igualados. Por ejemplo, Enrique en Delta Data puso que Norris había sido milésimas mejor en ritmo total, pero es que para mí, al principio de la carrera, aunque estuviese un poco en aire sucio Norris, creo que Piastri se marca un stint al principio de la carrera en el que en 14 vueltas le saca 14 segundos a Norris. Es verdad que Norris está estancado detrás de Verstappen, pero claro, es que eso también influye. No a la hora de ser más rápido, pero sí que influye a la hora de hacerlo mejor. Creo que sí que influye el hecho de, pues eso, de adelantar más rápido, de conseguir sacar esa ventaja. Y Piastri, pues de nuevo, se desenvuelve mejor en el cuerpo a cuerpo a la hora de enfrentarse a Verstappen. Y Norris, pues es más cauteloso, tiene más precaución y al fin y al cabo pues le cuesta más. De hecho le cuesta bastante porque hasta que no trompea a Verstappen no consigue adelantar, bueno, lo consigue adelantar pero vuelve a estar detrás porque en la parada le hacen una parada más lenta, pero el caso es que pues se estanca bastante detrás de él y si no llega a salir un safety car, 14 segundos en 14 vueltas, luego es complicado recuperar eso y probablemente Lando no lo hubiese recuperado. Entonces creo que eso es un punto bastante a favor de Piastri y eso, creo que justo antes Lando de encontrarse a Verstappen está a 4 segundos ya Piastri en las primeras vueltas. Las primeras vueltas de Piastri son muy fuertes y está a 4 segundos por delante ya. Y creo que luego es verdad que Lando va recortando poco a poco. Creo que los dos están un poco la mano en la ventanilla, sinceramente. Creo que los dos no estaban arriesgando prácticamente nada. Y encima luego, como se conoce la sanción de Piastri, pues aún más. Pero es verdad que Norris va un poquito más rápido. Probablemente yo siempre he pensado que Norris tiene un poco más. Creo que los dos son bastante buenos en lluvia, pero creo que Lando es algo mejor, a pesar de que no está del todo cómodo con este McLaren. Y creo que está un poquito más rápido, pero si yo me tuviese que cantar por quién ha sido más rápido, quizás diría Oscar simplemente porque al principio me sorprendió más y creo que sacó una ventaja que luego no hubiese conseguido recortar Lando. Así que Y en ese aspecto pienso eso. ampliando un poco esa información, quitando un poquito el primer sprint, el primer stint, que sí que tiene que ver un poquito con la capacidad de Lando Norris de no quitarse de encima a Verstappen. A partir del segundo stint, Lando Norris está a unos 4 segundos y medio de Oscar Piastri sobre la vuelta 27 y termina estando pegadito a él, o pegadito a él, a un segundito, segundito y medio antes de las paradas. Entonces yo creo que no sé si ahí Piastri ya estaba. Es lo típico que no sabes cuál de los dos está apretando más. Porque si Piastri ya sabía que tenía 10 segundos, pero bueno, no creo que Piastri no estuviese apretando. Porque tienes 10 segundos e intentas sacárselo a tu compañero. Sobre todo si tienes ya 4 de ventaja. Y ahí Norris, en lugar de ampliar ese hueco Piastri, lo recorta. Y después de las paradas que sigue Piastri ya sale a 4 segunditos por la sanción, 4 segunditos y medio por la sanción, no sale a los 10 o 9 o 8 o 11 que debería haber salido, también porque Norris para una vuelta más tarde. Que ahí McLaren no tiene ningún problema porque al Piastri tener la sanción no está favoreciendo a nadie, aunque evidentemente favorece a Piastri que es el que va primero. Y de ahí hasta el final de la carrera, Piastri acaba a 7 segundos. Aquí sí que quizás Piastri se deja más caer, pero a mí no me gusta decir que un piloto sinceramente. Yo creo que Norris en aire limpio era, tanto en lluvia como en seco, era más rápido el, el- el- el fin de semana pasado. Sí, a ver, Quitando esto,
Dime, Yo creo que es Alberto. bastante cuestionable. Yo una cosa que quería comentar y que me pareció un poco descarado en el momento, que en parte lo entiendo, pero que le pudo complicar las cosas a Lando Norris, y es que en ese momento, o sea, el hecho de parar primero a Piastri antes que a Norris, es que fue un momento en el que McLaren se espera muchísimo para parar a los dos. O sea, la vuelta de Piastri ya yo creo que creo que no es la óptima, sino que es un poquito más tarde. Y luego encima paran a Norris una más tarde aún. Lo que pasa es que McLaren tenía una ventaja abismal con el resto, entonces se lo podía permitir. Pero es que Totalmente. esa diferencia en esa vuelta, o sea, si Norris estaba un segundo y para primero Piastri, es que se queda 4 segundos. O sea, es que realmente o sea, le estás haciendo perder a Norris ahí 7 segundos, que joder. O sea, que es verdad que a lo mejor si se lo hubiesen hecho a Piastri también hubiese sido injusto, pero no sé, si imagínate que acaba acercándose ahí Piastri, no sé. Yo en el momento es verdad que lo vi un poco extraño, porque para McLaren hubiese sido más fácil parar primero a Norris y ya te quitas de problemas. Dices, vale, Piastri tiene la sanción de segundos, que salga mucho más lejos y ya está. Pero bueno, no sé. O sea, es verdad que Yo en el creo que, momento no pensaba que iban a hacer eso. Pensaba que iban a parar yo creo primero que a Lando. Piastri merecía intentar, yo qué sé, ya que tiene 10 segundos de sanción, al menos tienes la posición, ¿me entiendes? O sea, mereces que te paren el primero. Lo de parar una vuelta más tarde sí que es verdad. Paran todos los que aciertan en la estrategia, paran en la 41 o como mucho en la 42. Y Piastri para en la 43 y Norris en la 44. Pero yo creo que es simplemente que van muy a marrategui, quieren que cuando paren el esté lo más seco posible y como el siguiente era Hulkenberg, que no era ningún, ningún riesgo para ninguno de los dos, porque encima estaba lejos, pues yo creo que ahí son muy a marrategui, Y sabían que no encima iban a aún tener ningún así, problema. nada más salir, Piastri se sale, o sea, se sale en Beckett. Y lo que Hmm. pasa es que hay ahí un recto de asfalto, pero incluso saliendo ahí, pues tuvo problemas. O sea que bueno, en ese caso sí que hizo McLaren bien pues eso, en esperar un poquito para asegurar. Y para hablar sobre el duelo, de ya no solo quién fue más rápido, sino quién fue mejor, tenemos que hablar sobre la sanción a Piastri. Bueno, si quieres empiezo yo, aunque no sé si vamos a diferir mucho. Para mí la sanción a Piastri es justa. Me parece que Piastri se pasa muchísimo haciendo lo que hace. Frena con... Es que no me sale comparar, o sea, hablar de esto sin compararlo con la acción de Russell en Canadá. Entonces, me parece que frena mucho más que Russell en Canadá. Pero no solo me parece, sino que luego la información que salió es esa, que Piastri hace una fuerza sobre el freno el doble que la de Norris en Canadá. No solo eso, sino que encima la visibilidad es peor, porque están con el spray. Encima es justo en una relanzada, que a lo mejor sí que es cierto que aún no se había dejado el límite con el safety car para relanzar, pero el piloto de detrás está un poco más atento, ¿me entiendes? A que pegues el acelerón. Para mí Piastri se pasa. No sé qué opinas tú, Alberto. Para mí la sanción es completamente justa. Sí, yo también pienso que la sanción es justa. Creo que la que me genera más dudas realmente es la de Russell, si me parece justo o no no Sí. sancionarle. Eso es lo que yo del todo no tengo claro aún. La de Piastri me parece justa y además de por lo que has dicho, yo añadiría una cosa más y es que en la de Russell los pilotos van muy lentos. O sea, Russell va muy lento, pero sin Mm. embargo en la de Piastri va a una velocidad considerable, se frena en seco. Verstappen no tiene ni las manos en el volante en ese momento, lo tiene que coger, lo tiene que evadir, pero es que después han salido imágenes en las que Hulkenberg se tiene que salir a la hierba para esquivar a Stroll. Sí. O sea, Que es el efecto acordeón que pasa. Esto pasa sí, en las autopistas igual. Cuando uno frena, el siguiente tiene que frenar más, el siguiente más, el siguiente más. Que es lo que pasó exactamente. en Imola 2020. Imola, Que sí, sí, tuvimos que ahí es un accidente. un accidente Sí, grave sí. además, o sea, Mm. entonces, al fin y al cabo, es un accidente grave porque encima lo vimos en Imola, tenemos el precedente y yo creo que está bien En sancionado, Mugello, o perdón. sea, ¿qué? En Mugello, perdón. En Mugello, sí, es que no me sonaba que fuese Imola, pero sí, Mugello. Si Sí, fue sí, me 2020, equivoco. porque claro, pues eso. Y, y Que, eso, que... totalmente de acuerdo. ¿Y la de Lo Russell de la Russell, sancionarías? Por la comentar. de Russell la sancionarías porque yo te tengo que decir que está muy al límite. En plan, me parece. La diferencia entre la de Russell y la de Oscar es que Oscar me parece que hace una cafrada, sinceramente. O sea, para mí Oscar hace completamente una cafrada. Y Russell intenta ser pillo e intenta que penalizan a Verstappen. Para mí es que nada más por eso
ya se nota que no hay ni punto de comparación en una acción y la otra. Russell intenta ser pillo, intenta que Verstappen le pase porque está ahí al lado, no se puede poner en paralelo tampoco. Y frena para que Verstappen le pase y le sancionen. Pero la frenada que hace Russell es menor, es en un sitio donde van a menos velocidad, no porque la zona, sino porque está el safety car justo delante. No, de hecho, justo antes se estaban quejando los dos pilotos de que el safety car debería ir más rápido. Entonces me parece muchísimo menos peligrosa. Yo creo que la de Russell, si me tuviese que mojar, se podría considerar, o sea, se podría cerrar con un warning. Le pegas un warning y le dices, oye, por favor, no lo vuelvas a hacer, porque no vamos a sancionar a Verstappen porque intentes pillarle de esa manera. Y ya está, punto. Y la de Piastri para mí sí que es sancionable. Sí, yo opino más o menos lo mismo. Creo que algo a destacar es que en el momento incluso había bastante gente que se planteaba si el que había hecho algo mal era Verstappen. En plan, entonces ya solo eso, en plan, en la de Russell, quiero decir, al principio, porque ves a Mm. Verstappen ahí, entonces ya de por sí no lo tienes del todo claro, porque dice, vale, Russell ha frenado en seco, pero Verstappen es el que realmente lo ha adelantado y que quizás no debería estar tan cerca. Bueno, creo que si Verstappen no llega a estar tan cerca, Russell no hace eso para intentar pillarle. Entonces, no estaba ni detrás, es decir, que no le hace un break test. Entonces, yo creo que lo de Piastri es bastante más grave, además, sobre todo por las condiciones, o sea, de poca visibilidad hacer eso. Es que una cosa que te quería preguntar es, ¿tú crees, o sea, cuál crees que es la razón por la que Piastri hace eso? O sea, ¿tú crees que simplemente no está acostumbrado a relanzar una carrera y frena de golpe sin darse cuenta? ¿Crees que lo hace por Yo creo algún... que intenta calentar frenos y neumáticos simplemente. Sobre todo frenos, que no deberían de estar en la temperatura, sobre todo con las rectas tan largas de Silverstone. Tú piensas que en un circuito con curvas más cerradas, bajo el safety car, esta es la conclusión a la que he llegado yo, bajo el safety car tú puedes calentar frenos mucho más fácil. Pero en Silverstone tú vas a 100 por hora y no frenas en ninguna curva. Entonces tienes que pegar ese tipo de frenazos para calentar frenos. Y justo antes de una relanzada tú quieres tener los frenos a punto. Y para mí eso, para mí intenta calentar los frenos y se pasa. Para mí no intenta que Verstappen se lo coma ni hace nada a propósito. Para mí es simplemente que se pasa de frenado. Sí, sí, puedo estar de acuerdo. Y otra cosa, una última cosa que ya la enlazamos con el siguiente tema, es, ¿crees que el trompo de Verstappen tuvo algo que ver con esa acción, con ese, o sea, con esa acción de Piastri, tanto por que Verstappen pudiese estar desconcentrado, como porque Verstappen no pudiese hacer el procedimiento habitual de, pues, de relanzada de safety car, que a lo mejor, pues, tuviese que frenar de golpe y entonces no tuviese los frenos en perfectas condiciones, en condiciones óptimas o los neumáticos, lo que sea. ¿Qué opinas? Para mí, para mí, en cuanto a mecánica, no tiene nada que ver. O sea, no enfría el coche Verstappen, no daña el coche, no creo que tenga nada que ver. Pero en cuanto a concentración, pues quizás sí. No en cuanto a concentración, pero no lo sé, de querer, al final Verstappen quiere ganar, ¿no? Y en una relanzada siempre va a tope, ya lo vimos en España, que casi lo revienta contra el muro. Y de hecho es una situación bastante parecida. Que Sí, sí. haya afectado el frenazo de Piastri a que Verstappen haya sido más agresivo en la relanzada. Quizás, puede ser, pero bueno, es un debate un poco vacío, ¿no? Sí, yo más que por ser más agresivo porque se haya enfadado, yo lo decía más porque estuviese desconcentrado, siguiese pensando, o sea, no estuviese 100% focus, ¿sabes? Yo creo que no, o sea, yo he visto mucha gente pues justificar el trompo de Verstappen en plan a raíz de la acción y yo sinceramente creo que no, o sea, es un error de Verstappen y punto. Creo que ese coche era muy difícil, ahora lo hablaremos, pero creo que era muy difícil de mantener en pista de manera rápida y creo que, bueno, en general era difícil porque tenía un ala muy baja, o sea, tenía muy baja carga aerodinámica, pero creo que es culpa suya, o sea, eso no se puede justificar, o sea, no puedes trompear, pues te ajustas a lo que sea, a las condiciones y ya está. Lo que sí que, lo que sí que creo es que, o sea, creo que algo que sí que puede haber afectado es que justo nada más hacer ese frenazo Briastri, luego 5 segundos después relanza, o sea, relanza súper pronto. Y entonces yo creo que eso sí que pilla a Verstappen un poco desprevenido y es lo que hace que, y para intentar pillarlo, a lo mejor tenga que apretar un poquito más de lo habitual. O, bueno, puede ser, pero vamos, que eso, que yo no lo justifico para nada eso. Así que nada, ya, Al final pues es complicado relanzar, pero si un piloto relanza bien,
realmente bien, que no creo ni que en todos los circuitos puedas relanzar 100% bien. Es complicado para el piloto de detrás. Eh, digamos que el piloto de detrás siempre está con la temporada. Cuando vemos que un piloto sale muy pegado al de delante, normalmente no es el primero y el segundo. Y si en algún momento es el primero y el segundo, es que el primero ha hecho una relanzada muy mala. Sí, Pero muy mala. En plan, claro, o sea, al fin y al cabo una relanzada para el primero es como si, como en una salida de un gran premio, si tú fueses el que, o sea, si tú supieses cuándo sí, sale tal el cual. semáforo, ¿sabes? Y el resto no. Incluso peor, porque tú puedes relanzar justo cuando a ti te viene bien en una curva, que es Y cuando se cuando al empieza otro, a y acelerar. cuando al otro le viene mal, también. Claro. Entonces, incluso el que mejor, el que más posibilidades tiene es el primero, luego el tercero y luego el segundo, porque por lo general quieres que el segundo esté en una mala posición. Pero bueno, eso, que ya estamos entrando en debate vacío. Sí, sí, totalmente. Bueno, hablando de Max Verstappen, el sábado estaban un poco que no se encontraban. Verstappen en el primer intento no fue para nada lo que se esperaban. El primer intento no, en libres. Pero en libres no se esperaban estar tan lejos, yo creo, de en general todo el mundo. Y decidieron quitar ala. Quitar ala, que al final le salió bien. Pero no sé yo cómo ves eso, Alberto, porque tiraron una moneda al aire. Sí, a ver, primero centrándonos un poco en el viernes y en el sábado, Verstappen en libres tuvo un montón de radios diciendo que no estaba nada cómodo con el coche, que el coche era inconducible, lo veíamos lejísimos además. En general, en plan, le costaba. Pero bueno, es verdad que creo que no tuvo mal ritmo de carrera, creo que en las estimaciones no tuvo mal ritmo de carrera en los FP2, pero bueno, decidieron cambiar a la porque lo veían jodido. Y luego en lo que es la quali, yo igualmente lo veía lejos. Creo que hace primero en Q1, pero bueno, creo que Te el quería preguntar resto una cosa, no porque lo he apretó. dicho y me he rectificado a mí mismo. Entre el primer intento de Q3 y el segundo, quitan más ala, ¿verdad? Pues yo ahí no lo sé, ahí no lo tengo claro. Pero se queda, Yo, o sea, yo creo que tiran ahí el dado. Verstappen ahí está a 3 décimas. O sea, está a 2,80 creo, o algo así. Está a 3 décimas de... Por eso yo lo tenía prácticamente a Verstappen descartado para la pole. Por eso sorprendió tanto. Porque en el primer Hmm. sector, Hamilton hace un sector morado súper bueno, que ya es una décima más rápido que el resto, y de repente Verstappen te marca aún mejor el primer sector. Pero es que el segundo sector, que es en el que Red Bull puede ir bien, pero ya no iba tan bien como McLaren, de repente también hace morado y luego ya en el tercero se puede permitir, porque iba creo que 3 décimas más rápido, casi 3 décimas más rápido por los dos primeros sectores, entonces se puede permitir hacerlo más para asegurar y acabó haciendo la pole por una décima. O sea, para mí la quali de Verstappen es nivel la de Japón, o sea, muy parecida, o sea, creo que es espectacular lo que hacen y es verdad que su También, nota no está tan lejos como en otros circuitos, eso también cabe destacarlo. Se queda, creo que queda el 12, que bueno, teniendo en cuenta que suele caer en Q1, pues que cayese en Q2. De hecho, está a 4, creo que está a 5 décimas en Q2. Es verdad que Verstappen no hace el último intento, a lo mejor se hubiese ido a 7-8, pero bueno, ya es más cerca de lo que suele estar. Así que nada, o sea, por hablar un poco del sábado, eso. O sea, la conclusión es que Verstappen hace una pole histórica en Silverstone, le arrebata de nuevo la pole a los dos McLaren y en este caso los dos Ferraris, que también los dos cometieron errores reconocidos por ellos mismos. De hecho, Hamilton venía en pole hasta la última frenada, Hamilton venía en pole y Verstappen se la quitó ahí. de hecho, en los últimos sectores, cuando fallan la enorme mayoría de pilotos, que venían en buena vuelta, me acuerdo de Hamilton, me acuerdo de Leclerc, me acuerdo, varios pilotos fallan en ese último sector y Verstappen lo consigue hacer y consigue la pole. Cuando está en el corralito, ya enlazamos un poco con la carrera, le preguntan si quiere lluvia y el propio Max dice que no, o sea, por favor no, porque el ala que tienen es minúscula y en lluvia tú lo que quieres es mucha ala para tener más carga aerodinámica, la velocidad en las rectas te da bastante igual en lluvia. Y llegamos al domingo, un domingo en el que Max Verstappen consigue pues un poco defenderse de los McLaren como puede al principio, incluso con el fallo en la parada de Lando consigue ponerse delante de él, pero en las enlazadas se veía, en las enlazadas, que es una de las partes de todo el calendario de Fórmula 1 donde la carga aerodinámica es más bestia, la que necesitas, se veía que en la última de las enlazadas la pasaba derrapando en cada una de las vueltas. Hasta que ahí cometió un error, le pasó Lando y ya se perdió un poco la vista de Verstappen
hasta la relanzada. Y en la relanzada es donde comete ese error que hace el trompo, o el medio trompo, mejor dicho, y pierde muchas posiciones, creo que cae hasta la P11 o P10 más o menos, y a partir de ahí tiene que remontar. Remonta al final hasta el quinto, si no estoy mal, sí, hasta el quinto puesto, y ahí es donde surge la pregunta, ¿cómo de mala o buena fue la carrera de Verstappen? Y es una pregunta muy difícil de responder, porque Yuki Tsunoda, que es su compañero, es un compañero muy difícil de medir con Verstappen. Porque Verstappen, aparte de ser mucho mejor que él, ya sabemos todo lo que rodea a Red Bull, de que si por ello fuera, a lo mejor solo corrían con un piloto. Su nota fue aproximadamente, a lo mejor Alberto ahora me corrige, 2 segundos más o menos, más lento que Verstappen por vuelta. Es una absoluta barbaridad, es una burrada. Pero entra dentro del contexto en el que da la sensación de que a cualquier piloto que pongas ahí, quitando el top 5, top 6, top 7, le va a sacar esa diferencia. Entonces, la carrera de Verstappen es buena con un error y medio, con un ala que no estaba para esas condiciones y con un ritmo que le saca 2 segundos a su compañero. Buena no sé si será, pero mala seguro que no. No sé qué opinas, Alberto. Sí, a ver, respecto a la carrera de Verstappen, he tenido dudas, pero es que después cuando te pones a analizar un poco los datos te das cuenta de que puedes considerar no tan buena la carrera de Verstappen en cuanto a los errores se refiere, porque comete unos cuantos, o sea, no comete solo uno, creo que se sale 2 veces fuera de pista y las que no vimos, ¿vale? Porque pueden ser incluso más, más luego el trompo, que por cierto, yo ya lo comenté, hay gente que no le parece bien destacar una virtud después de un error, pero bueno, a mí no me importa hacerlo. Creo que Verstappen salvó un trompo que yo creo que no suele salvar los pilotos de la parrilla. O sea, Verstappen hemos visto salvar eso, no fue suerte. O sea, Verstappen hemos visto salvar eso, pero un montón de veces. O sea, desde el 2015, desde que empezó, hemos visto salvar ese tipo de trompos que o hace un 360 o se pone literalmente en horizontal con la pista y al final acaba reconduciendo el coche. Y eso es clave, porque pasas de un accidente a acabar minimizando daño y quedar quinto. Me parece algo bastante elogiable. Pero bueno, quitando eso, o sea, el error lo cometió y eso es achacable a él. Y luego pues cometió más errores. O sea, para mí ese es uno de los puntos más peores de la carrera de Verstappen. Y luego el otro punto es que creo que se atasca mucho detrás de los Williams. Es verdad que casi nadie estaba consiguiendo adelantar, pero Hamilton, por ejemplo, sí. Hamilton sí que consiguió adelantar y sobre todo ir detrás de pilotos y acercarse a pesar del spray. Y Verstappen no lo estaba consiguiendo, por lo cual es verdad que yo creo que el coche de Hamilton era mejor, claramente mejor que el de Verstappen, pero bueno, aún así, Verstappen, pues no, ahí no lo hace tan bien, por lo menos para los estándares a los que estamos acostumbrados en él. Pero luego, a mí me parece una barbaridad sacar más de 2 segundos por vuelta a Verstappen. Lo vimos en las estimaciones de Enrique, que no está aquí, pero estuvo en aire limpio más de 2 segundos por vuelta, 2,1 era, ¿no? 2,1 segundos más rápido en aire limpio, pero es que luego en carrera, o sea, en carrera, perdón, pero luego es que en general en la carrera, no sé si hubiera en 32 vueltas, sacó 67 segundos a su noda en total. O sea, es que sacar 67 segundos en 32 vueltas es que es una barbaridad. Es que También es desde que la que... carrera de Sunoda es un esperpento, Sí, la pero a carrera es... niveles escandalosos. La carrera de Tsunoda es lamentable porque se le puede achacar en el accidente de inicio en el que Lawson acaba DNF, o sea, puede ser culpa suya, es un poco que puede estar un poco en la línea entre ser incidente de la carrera o ser culpa suya o de Lawson, pero bueno, se le puede achacar algo de responsabilidad. Luego también se lleva por delante a Berman y luego en ritmo de carrera es lamentable, pero yo lanzo la pregunta de Berman es 30, o sea, a ver, perdón, el Tsunoda es 30 segundos más lento que el penúltimo peor de la parrilla, o sea, el penúltimo que quedó, que fue Leclerc, o Es que quizás en Tsunoda un es, coche donde no está nada cómodo, sí, en lluvia. claro, pero es que Verstappen no estaba cómodo tampoco. O sea, el problema, o sea, el coche está claro que no estaba ni hecho para Verstappen, porque ni Verstappen estaba cómodo. Si me dices que Verstappen está cómodo, vale, pero es que en un coche en el que ni siquiera estaba hecho para Verstappen, porque ni Verstappen estaba cómodo, le sacó 2 segundos. Entonces, a mí me parece que por lo menos por ritmo no se puede considerar que Verstappen fuese el peor. O sea, que fuese de los peores de la carrera. De hecho, para mí Verstappen es
O sea, a lo mejor hay 6, 7 pilotos que hacen mejor carrera que Verstappen, pero ya está, ¿eh? O sea, y Gran Premio, a lo mejor hay 5 pilotos que hacen mejor el Gran Premio que Verstappen, pero para mí no hay más pilotos, porque la quali de Verstappen es espectacular y luego en carrera, pues bueno, sí, no hace su mejor carrera, pero no me parece ni suspenso ni me parece una carrera regulera, o sea, me parece bien, porque es que al fin y al cabo, para mí ese coche era lamentable en carrera, o sea, no sé si me atrevería a decir de el peor coche, viendo que es uno se queda 30 segundos, pero de los peores coches de la carrera, sin duda, porque mira cómo iba el Sauber, por ejemplo, que suele estar en zona media. Y mira dónde estaba Stroll, que estaba tercero y aguantando el ritmo en lluvia con el Aston Martin. Entonces, creo que en general podría ser perfectamente el Red Bull de los peores coches de la parrilla en carrera. Pero por lo menos era tercer coche. Como muchísimo era tercer coche. Porque el Ferrari y el McLaren, sobre todo, eran mucho mejores. ¿Y cómo queda Verstappen en la carrera? Quinto. Quinto. Es decir, que el coche estaba para quedar quinto sexto. Por lo menos mala la carrera de Verstappen no puede ser si todos cometieron errores. Porque la gente dice, no, es que Verstappen comete un trompo y se sale de pista ya. Pero es que Hamilton se sale de pista y pierde la posición con Russell, se sale de pista y por culpa de una salida de pista bastante importante no consigue el podio y no consigue adelantar a Hülkenberg. Russell hace un trompo 720 grados y pierde un montón, además de equivocarse en la estrategia. Leclerc comete también un error estratégico y además está falto de ritmo y comete pues no sé cuántas salidas de pista y encima se lleva por delante a Sainz. O sea, todos los pilotos top cometieron errores. Vimos también a Piastri salidas de pista con el avión que era el McLaren, que encima iban con el codo encima de la ventanilla. Norris no cometió ningún error aparentemente, pero fue de los únicos, junto con Hülkenberg, Gasly y Alonso, pero el resto, Berman y Ocon tuvieron un accidente. Y Alonso, quizás el Toreto algunas que se no vimos, estrelló. ¿eh? Porque es lo típico que Y algunos lo se que no sale de vimos, pista, no lo vemos. claro, Mm. casualmente tenemos, o sea, solo sabemos que los pilotos top cometieron errores, porque claro, son los que aparecen, son los que más pone la FOM, son los que más aparecen en pantalla, pero a lo mejor hubo otros de los que no nos dimos cuenta y porque habría que seguir la carrera uno a uno. Entonces, Verstappen cometió errores, sí, pero todos los cometieron. Entonces no puedes decir que la carrera de cualquier otro piloto fue buena y la Verstappen no, solo porque Verstappen cometiese un error y los otros también los cometiesen. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería comentar. Entonces, por conclusión, Verstappen no hizo su mejor carrera, probablemente sea uno de sus peores grandes premios de la temporada, pero a pesar de ello, no es una mala carrera. Bueno, y lo que no es para nada una mala carrera es la de Don Nico Hülkenberg, ya cambiando un poquito de tema. Vamos a quizás no, el highlight de este Gran Premio. Nico Hülkenberg que en quali no estuvo excelente, ¿vale? Bortoleto fue más rápido que él. Pero a partir de ahí llegó el domingo, nuevo día, y no sé con qué pie se levantó Hülkenberg, pero le voy a preguntar todo para levantarme con ese pie todos los días de mi vida. Nico Hülkenberg en la primera vuelta, dos primeras vueltas, tres primeras vueltas, no comete ningún error y bueno, lo hemos estado aquí un poquito hablando porque pasa de 18º por ahí a undécimo, básicamente, en las primeras vueltas. A partir de ahí está en las puertas de los puntos, después de hacer una quali bastante mala con un Sauber que pintaba que en quali podía ser el peor coche. Quizás ahí hay, no sé si con el Alpine, no sé si Gasly hizo una quali escandalosa, pero bueno, es que se puede argumentar. Es el primero en parar a poner los dos intermedios y es una call, o sea, un aviso que manda él al muro que le dice vamos a parar y literalmente entra avisando él para, pone los intermedios, sale y luego se demuestra que era la decisión correcta. A partir de ahí, Nico Hülkenberg, cuando va a fue por los secos, ¿no? ¿O fue cuando el safety car? Eh, Cuando recupera todo. No, claro, cuando recupera todo, cuando paran el resto. Cuando todo el resto para a poner los nuevos intermedios, tanto él como Stroll, que ya quizás hablamos un poquito de él más adelante, se ponen cuarto y quinto. Cuarto y quinto adelantando a todos los de la zona media, que es cuando Alonso suelta la radio de hemos perdido estas posiciones por diversión o qué. Una estrategia que se hizo él mismo. En cuanto empezó a llover, paró, puso nuevos intermedios y se puso quinto. Verstappen hizo el trompo, se va hacia atrás y se queda ahí Hülkenberg cuarto. Consigue adelantar a Stroll después de bastantes vueltas ahí en aire sucio, que se veía que Hülkenberg tenía más ritmo, se veía que Hülkenberg era más rápido que Stroll.
Y cuando para a por secos, también es él para en la vuelta 42, que es una vuelta después del el pifostio que se monta en boxes. Parece ser la decisión correcta. Hamilton se sale, mantiene el podio y consigue el primer podio de su carrera de 239 carreras. Y ya no solo, ahora he repasado un poquito la estrategia, aquí tengo las capturas, pero no solo es la estrategia, es el ritmo que impone. El ritmo de Hülkenberg es una barbaridad. Yo no sé si Sauber lo que tira respecto ya no solo los demás de la zona media, sino al Ferrari de Hamilton. Ese Sauber tira bastante. Y además de eso, no solo tira bastante, Hülkenberg se hace un carrerón, no comete ningún error en una situación de presión máxima, que en otras ocasiones Hülkenberg ha cometido errores estando en posiciones de podio, y se lleva un podio que para mí es una actuación en el domingo de 10. Que no sé si quieres añadir algo, Alberto. Sí, no, poco que añadir. Eh, para mí, esta actuación de Hülkenberg es la mejor en carrera de todo el año. O sea, creo que ningún piloto ha hecho mejor carrera de la que hace Hülkenberg en este Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone. O sea, creo que no es la típica situación en la que un piloto estratégicamente acaba tercero, pero que por ritmo no está tercero. Pues en el caso de Hülkenberg no. O sea, en el caso de Hülkenberg es por ritmo, como ha comentado Dani. O sea, no es ese típico caso en el que por suerte, por fortuna y luego haciendo bien algunas cosas, pues te cae del cielo un podio. No. O sea, Hülkenberg, es verdad que sale 19º, es verdad que, pues, a lo mejor lo hemos comentado antes, pues un montón de pilotos, tanto porque paran a poner slicks o porque han tenido accidentes, remontan muchas posiciones en las primeras vueltas, pero es que luego el ritmo que impone es una barbaridad. Es que, si os fijáis, Verstappen al final creo que se acaba quedando a 20 segundos. Verstappen, que queda quinto, se acaba quedando a unos 20 segundos de Hülkenberg. Y Hülkenberg estaba más o menos, cuando estaban con los intermedios yendo a un ritmo parecido a Stroll un poco mejor, consigue adelantarle y Stroll decae un montón, pero Nico había gestionado mucho mejor los neumáticos y sigue ahí. Y es que para mí es la mejor actuación en carrera porque impone un ritmo brutal con el Sauber. Además hace una carrera perfecta estratégicamente hablando, a pesar de tener al equipo en contra, y encima acaba consiguiendo un podio saliendo 19º. O sea, es que poco más se le puede pedir. Quizás haber tenido la referencia de Bortoleto, a ver si de verdad era tan rápido ese Sauber o es que le ha hecho una maravilla poco antes vista. Respecto a lo que has comentado tú un poco antes, es verdad que Hülkenberg siempre me ha parecido un tío que es bueno en lluvia, pero estos últimos años no lo estaba terminando de mostrar. De hecho, tuvo bastantes complicaciones, que me acuerdo yo que lo estuve analizando para las cartas que tenemos Alex y yo, que no estuvo nada bien en general en 2023 y en 2024. Por lo menos desde que regresó a la Fórmula 1. Y esta carrera me parece una exhibición. O sea, es una exhibición, es brutal. Así que nada, yo me alegré muchísimo por el podio. Estaba todo el rato deseando que Hamilton no lo alcanzara. Y nada, pues merecidísimo. Y pues nada, a ver qué tal, porque sobre todo Hülkenberg lleva, es verdad que en quali no tanto, pero lleva encadenando 4 carreras muy, 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 muy buenas, ¿eh? O sea, Ojo al ritmo desde del el Gran Sauber, Premio de ¿eh? España, creo. Sí, Ojo sí, al sí. ritmo que tiene ese Sauber. Sí, probablemente el ritmo del Sauber es de quinto coche o cuarto Hmm. coche, cuarto o quinto coche, pero bueno, aún así en quali para mí fue el peor equipo, ¿eh? Sí, Entonces, pero le lleva pasando varias carreras que clasifican. Bueno, no sé si se ha metido en Q3 en alguna de estas carreras y ha acabado en los puntos en las cuatro. sí, Y una consiguiendo un podio, quitando que ha sido una actuación muy, muy buena de Nico. sí, sí. Así que bueno, ese Sauber es un muy buen coche, desde que trajeron las mejoras que comentaba Alonso, no sé en qué gran premio fue, y dieron un grandísimo paso adelante que también le permite a pilotos como Hülkenberg pues sacar un poco la varita, pasear un día y que pueda llegar a este tipo de resultados. Bueno, ¿quién nos sacó la varita? El de los estrategas de Fernando Alonso. Ah, vale. Los estrategas de Fernando Alonso no sacaron la varita porque no pudieron hacer magia. ¿Qué quieres opinar de esto, Alberto? Porque creo que hay cositas que comentar. Uf, yo creo que en esto estarás tú incluso más informado que yo, pero bueno, así un poco por encima, ya te dejo a ti dar detalles. A ver, evidentemente la estrategia de Alonso fue mala. Evidentemente, de nuevo, tuvo mala suerte con la estrategia. Es que ya parece surrealista que siempre le perjudiquen y que, sin embargo, esto normalmente siempre salga beneficiado. He de decir que para mí no me parece intencional, que he leído a mucha gente en redes decir que es intencional, para mí no. O sea, para mí
Simplemente da la casualidad de que Stroll sale beneficiado, sobre todo porque las, las estrategias amarrateguis normalmente suelen ir para Alonso, que suele ser el que está en mejor posición, y con Stroll suelen arriesgar más, y está dando la casualidad de que cuando arriesgan más les sale bien y cuando lo hacen amarrategui les sale peor. Pero en general yo creo que están cometiendo bastantes fallos y creo que están perdiendo puntos por culpa de esos fallos, porque probablemente si lo hubiesen hecho bien con Alonso en vez de con Stroll, estaríamos hablando de que Alonso hubiese acabado en el podio. Probablemente, yo creo. O sea, yo me atrevería a decir eso. Entonces, creo que es error grave y tienen que empezar a cambiar. No sé si he visto que he leído pues en gente de que rueden cabezas. Yo no sé si tienen que rodar cabezas, pero por lo menos tienen que hacer algún cambio radical porque no puede ser que cada vez que tengas opciones por culpa de la estrategia no acabes maximizando esos resultados. A Así ver, que no sé, a ¿qué Fernando se le opinas? nota cansado con ese tema, porque no es la primera, no es la segunda y no es la tercera. Pero en este tipo, yo entiendo que Fernando se enfade por una estrategia mala respecto a Stroll en una carrera entre comillas normal, o que puede haber habido un similar o un virtual que se puede aprovechar la ventana y esas cosas. Pero en una carrera como esta, a ver, yo entiendo que Alonso se enfade, porque Alonso está en el coche, Alonso está pilotando y ve a Stroll tercero y a él octavo, cuando él empezó sexto la carrera. Entonces, a ver, yo lo entiendo, ¿vale? Pero de ahí a que un aficionado piense que a Stroll le favorecen en la estrategia, en esta carrera al menos, para mí hay un trecho. ¿Por qué? Porque Stroll estaba atrás, simplemente. Y en este tipo de carreras, los que inventan son los que van atrás. De hecho, lo dijo Cuquerella, lo dijo Pedro en la retransmisión. En los ataques, normalmente, para poner lisos, para poner lluvia cuando empieza a llover, normalmente empiezan los de atrás. De hecho, ¿por qué los McLaren pararon una o dos vueltas más tarde que todos? Para arriesgar lo mínimo posible. Cuanto antes pares en este tipo de carreras, más te arriesgas. Entonces, la estrategia de poner el blando a Stroll al principio de la carrera fue jugársela. Yo creo que nadie en su sano juicio vio esa estrategia y dijo, la quiero para mi piloto ya, Sí, instantáneo. no, o sea, para mí No, yo creo que en el momento era todos una pensamos moneda que al era una aire. locura, pero que es que Era yo una ni moneda al siquiera la aire. entendía, me costó entenderla. De hecho, yo creo que no solo es que fuese arriesgada, sino que tenía una ventana muy pequeña de que saliese bien y salió bien. Es Pero que paró realmente, en safety o en virtual, no me acuerdo qué fue. Y perdió, dijeron, va a perder 9-10 segundos. Y digo, claro, los cálculos son sencillos. Desde que sale de boxes hasta que empieza a llover, porque todo el mundo tenía claro que iba a empezar a llover, tiene que recordar esos 10 segundos. Con un blando respecto a los intermedios, ¿le va a dar? Pues no lo sabía. No lo veía lo más imposible del mundo. Es decir, yo creo que era una estrategia que puedes tirar. No sé si estaba Stroll ahí décimo segundo, no sé en qué posición estaba en ese momento. estaba más arriba, ¿eh? Eh, décimo, por ahí estaba. ¿No? No me Cuando acuerdo, para a sí. poner blandos. Yo creo que estaba incluso un poco más arriba. Sí, Sí, yo puede creo que ser. estaba 2 o 3 posiciones, como mucho, detrás de Alonso. Bueno, para y en la vuelta 10, que es la que se pone a llover, ya ha recuperado la posición en la que estaba. Incluso creo que recorta el piloto de delante. Entonces es una estrategia que salió bien. Tampoco salió tan bien. Lo que realmente hizo la diferencia fue parar a por el intermedio. Porque ahí parar por el intermedio en la vuelta 10 y todos los demás paran en la 11. Claro, Y en la paró 10 con estaba claro. Hülkenberg, ¿no? Hulkenberg paró en la 9, Stroll en la 10 y los demás en la 11. ¿Quiénes se cuelan al grupo de Hamilton, Gasly, Alonso, Albon? Hulkenberg y Ocon. Y Stroll, perdón. Que son los que pararon antes. Ese es el cambio de posición que hace Fernando. Fernando estaba sexto y pasa octavo. Porque le pasan Hulkenberg y Stroll, que pararon uno 2 vueltas antes y otro una vuelta antes. A por el intermedio. Entonces la estrategia del blando realmente no fue la que hizo el, el- como el cambio, ¿no? De eso a Sí. Fernando. Pero A una partir cosa, de ahí, o sea, dime. una cosa, puede ser que me lo esté inventando, pero creo recordar que Alonso incluso lo propuso, lo de poner slicks, y que en vez de hacerlo Sí, con él, lo Alonso lo hicieron con propuso. Stroll. Sí. Alonso lo propone y le Es dicen que que eso es no. duro, tío. Es que eso es duro. Ya. Pero realmente yo creo que Stroll no gana ahí. O sea, si gana, que gana 2 segundos. No sé cuánto No, gana, no, pero sí, no gana mucho. Pero no imagínate, gana si llega a mucho. llover una vuelta más tarde, hubiese ganado una barbaridad. Sí, claro. Claro, Porque ahí estaba la es pista que la seca. ventana era súper pequeña. Porque si llega a llover una vuelta antes, le hubiese salido mal. Si llega a llover una vuelta después, le hubiese salido de puta madre. O sea, fue Por clavado. eso
la jugaron con Stroll, que estaba ahí, no sé si estaba 19º, y no con Fernando, que estaba sexto. Yo eso lo veo normal. Sí, yo ¿Qué también. pasa? Que tienes la mala suerte, entre comillas, de que Hülkenberg la clavó y también se te cuela adelante. Y justo se pone a llover en la vuelta. No sé si se pone a llover cuando ellos están en el primer sector, porque se ve que empieza a llover fuerte y entonces entran todos. Normalmente tú quieres entrar antes de que empiecen a llover fuerte. Claro. Y él sale Pero bueno, séptimo y Gasly realmente le adelanta en la salida también. O sea, Alonso. sí, Gasly le adelanta en la salida, eso es correcto. Entonces, entonces tienes a unos pilotos que están delante, Pero como que Leclerc se autoelimina, tal, Russell también, Russell también, entonces, claro, por eso iba estaba sexto, sexto. básicamente. Pues sí. Y a partir de ahí, el cambio a Slicks, mm, no sé si es por intentar compensar la jugada que salió bien con Stroll para que algo también salga bien con Fernando, pero pues, lo hacen demasiado pronto, pero ya no solo a posteriori. Es que antes, cuando yo vi a Fernando entrar, aún salía cierto spray en algunos puntos del trazado. En plan, que yo decía, no creo que sea. Sí que es cierto que tú quieres parar a por secos una vuelta antes de que sea lo óptimo, o dos vueltas antes de que sea lo óptimo. Y que cuando sea lo óptimo tú los tienes calentitos y en el punto exacto de feeling como para ir a tope. Y entonces paran los demás y les adelantas incluso en pista, aunque no hayas recuperado ese tiempo que has parado tú antes. Eso es lo que hacía Baton. Muchas veces Baton paraba antes de lo debido. Pero esas dos, tres vueltas, de hecho me acuerdo de Australia 2010, creo que fue salir de boxes, dos curvas y se sale. Porque no eran condiciones para neumáticos slick. ¿Qué pasa? Dos vueltas después hace dos vueltas rápidas seguidas y cuando paran los demás, a lo mejor Baton se queda en la misma posición, con los neumáticos calientes y con el feeling, con la pista y los neumáticos ya teniéndolo. Entonces, adelanta a dos o tres pilotos más. Eso lo hacía mucho Baton. Pero aquí yo creo que se precipitaron, lo hicieron demasiado pronto. Los que se precipitaron también fueron Mercedes, que pusieron el duro. Que para calentarlo en esas temperaturas tuvo que ser un infierno para Russell. Mm, Más que la crítica a la primera parada, para mí la crítica tiene que ser al segundo intento. Que arriesgaron demasiado. En la primera intentona, yo creo que más un triple que le salió bien. Y la segunda, yo creo que se podía ver que no estaba la pista para secos aún y que faltaban un par de vueltas para arriesgarse. De hecho, Russell suelta la radio de que el equipo no cree que sea suicida, que le dicen, y aún así no creen que sea suicida y paran una vuelta después. Es un riesgo tremendo el que está corriendo Russell, según las radios, según el tono de las radios. Están corriendo muchísimos riesgos y es una vuelta después de frenando. Entonces, para mí se precipitaron. Ahora, lo que te has dicho, no hay ningún sabotaje. Para mí. Yo, de hecho, siempre hay. Esto pasa con todas las fanbase, contra todos los compañeros de cualquier piloto. Siempre hay esta ida de olla de si hay sabotaje a tu piloto. Yo, para mí, si alguien puede pensar algo de sabotaje de Fernando Alonso de la Fórmula 1, es que no es sabotaje, no es con las estrategias. Para mí, ninguna estrategia de ningún equipo ha ido a Fernando a perjudicarle. ¿Que le suele salir mal más a él que a su compañero? Sí. Luego también cuando le sale mal a su compañero, como Alonso suele estar delante, se nota. Eso también es verdad. Si Alonso está delante y le sale mal y el otro le adelanta, jode. Pero cuando Alonso ya está delante y al de atrás le sale mal, se nota mucho menos. Y lo que decía, lo único que yo puedo considerar un poco de conspiración es en el 22 que no le querían cambiar. Para mí en las últimas 6 7 carreras, Fernando rompió no sé cuántos motores y para mí ahí sí que ahí estaba Billy Chiron, ¿no? La de Renault, no queriendo gastarse el dinero. Quitando eso, para mí en Aston Martin no creo y dudaría muchísimo de que hubiese un trato a favor de Stroll. Que está sobreprotegido por la prensa y por dentro del equipo y tal, sí. Pero en cuanto a estrategias, yo no veo que haya ningún sabotaje. Sí, para mí es una barbaridad, es una exhibición lo que hace Alonso en el segundo stint. Empieza a encadenar vuelta rápida tras vuelta rápida una vez que consigue poner en temperatura los neumáticos y que empieza a pasar ese crossover en el que empieza ya pues a mejorar los tiempos de los que iban delante con intermedios. Y bueno, es que es espectacular cómo va súper rápido, mucho más rápido que el resto, incluso más rápido que los que salen con neumáticos nuevos. Y, y la verdad es que ahí le recorta una barbaridad a Stroll. Es que
acaba quedando a 6 segundos de Stroll, pero es que no me acuerdo cuánto estaba al principio, pero muchísimo, fue muchísimo. De hecho, Unos 19 y medio más o menos. 19 y medio, es que tampoco, que eso pasó en 5 vueltas, en 5 o 7 vueltas, que no pasó en más. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo ver al final a Fernando en puntos. O sea, iba octavo, al final quedó noveno, pero yo cuando vi la estrategia de Alonso, yo en el momento he de decir que yo quería que parase todo el rato, pero claro, no soy ingeniero. O sea, yo cuando lo vi dije, bien, ha parado porque a mí me da igual que quede octavo o noveno. Yo lo que quiero es que quede en podio y que se la jugase y Ya, que le eso sí que es saliese verdad. bien. Yo quería que le saliese bien, ¿sabes? Entonces, pero evidentemente fue súper pronto. O sea, es que no estaba. De hecho, creo que no sé si fue culpa de Alonso. Yo pensaba que había sido culpa de Alonso, pero luego creo que leyendo y tal, creo que fue culpa del equipo el que le metió ahí en ese fregado. A mí me parece la típica decisión que a lo mejor Alonso se precipitó, pero no, creo que no. Creo que no fue así. El caso es que, bueno, yo cuando ocurrió eso, yo ya daba por perdido a Alonso. O sea, lo he comentado antes fuera de cámaras con Dani, que yo, vamos, yo lo estaba siguiendo pues porque soy alonsista y porque Igual, sigo la carrera igual. de Alonso todo el rato, pero yo daba por perdida la carrera de Alonso como en plan, es que tú lo veías y es que perdió 15 segundos en una vuelta. Cuando tú escuchas que ha perdido 15 segundos y lo ves en el lap timing, dices, no, bueno, en una vuelta no sé si fue en un sector o bueno, no lo sé. El caso es que fue como en plan, mira, pues carrera tirada, o sea, y luego ves que va encadenando vueltas rápidas y que se está acercando, se está acercando, se está acercando y al final va octavo. Es verdad que ayudó un poco que Sainz y Leclerc se autoeliminasen por delante, también Berman y Ocon también se autoeliminaron. No tuvo que adelantar tantas posiciones, pero aún así por ritmo recortó un montón. O sea, fue espectacular eso. Es verdad que Alonso quizás no estuvo tan bien en el primer stint, quizás con intermedios yo esperaba algo más, pero luego en las condiciones de pista de adaptarse con el slick a esa pista deslizante estuvo brutal. Y nada, Es pues que con eso. el intermedio, tanto Fernando. A ver, Stroll lo seguí un poco menos, sinceramente. Pero a Fernando no se le veía con un ritmo que tú decías bien. O sea, Fernando siempre estaba a un segundo y medio, 2 segundos delante. Normalmente estaba Sainz detrás a 0,9, 0,8. O sea, estaba con un ritmo en el que el de detrás no estaba para atacarle en ningún momento. Estaba a 0,7, no estaba a 0,6. Pero el de delante como que se le escapaba un poquillo. Y era como, joder, me dio muy mala vibra el Aston. No sé si crees que las mejoras han funcionado, si no se puede medir. Para mí es muy difícil medir si las mejoras han funcionado por dos factores. El primero, la carrera fue un caos, fue en lluvia mayoritariamente. En quali no estuvo mal, te quiero decir, pero tampoco estaba yendo mal en las últimas qualis antes de este paquete. Entonces es complicado decirlo. Luego, el ritmo con los intermedios no fue para mí bueno, pero tampoco fue malo. Simplemente estaban todos como en un trenecito y nadie adelantaba, nadie hacía nada. Fernando sí que se dejaba caer, pero ¿se deja caer o es que va lento? Luego, cuando ponen los secos, en el último stint, sí que es cierto que Fernando vuela en unas condiciones en las que él ya los tiene calientes, en las que ha apretado de más y al final le sale grinding, y en las que Stroll, con el blando, en 9 vueltas también tiene grinding. Y tanto Albon como Gasly se los comen. Entonces eso me da un poco de miedo. Pero bueno, sí que Sí. es cierto que Fernando para el primero, Stroll pone blando, pero Hamilton con el blando tampoco es que cayese mucho luego. De hecho, le estuvo recortando a Hulkenberg. No sé qué crees, Alberto, si han mejorado Aston, si Mm. no, a mí me da un poco de miedo Sí. ese último A stint. ver, en cuanto a los rendimientos, un poco que los tenemos en pantalla de los que hizo Delta Data, los que hizo Enrique, los que elaboró él, son un poco globales. Yo no sé cómo lo habrá hecho porque no lo tenemos aquí, pero es muy complicado. Un top quali con carrera, probablemente, pero es muy complicado establecer los ritmos en carrera. Ahí pues vemos colocado a Aston Martin el sexto equipo, pero es complicado, ¿vale? Es complicado de determinar. Yo, por ejemplo, en Quali, que me parece más representativo, a pesar de que luego en carrera cambian las cosas, porque ya vemos, por ejemplo, que el Alpine te cae mucho en carrera, que el Haas normalmente en carrera, sin embargo, suele ir mejor y en Quali peor, el Sauber más de lo mismo, incluso ahora de manera descarada. Entonces, siguen sin ser del todo representativas, pero evidentemente son más que lo que vimos sobre mojado y todo el rato con aire sucio, con spray, etcétera. Yo las estimaciones que yo hice después de analizar la quali fue McLaren, Ferrari a 0,1, Red Bull a 0,2, Mercedes a 0,3, Williams a 0,7, Haas a 0,7, RB a 0,8, Aston Martin a 0,8 como octavo equipo y luego ya Alpine a 0,9 y Sauber a 1,1, ¿vale? En 0,4 están toda la zona media-baja,
Así que bueno, muy apretada igualmente, en mi opinión. Y a ver, es que veo, para determinar un poco si las mejoras funcionaron o no, creo que hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que no pudimos del todo apreciar en quali. Bueno, para empezar, bueno, en carrera no lo pudimos apreciar porque evidentemente, por lo que he comentado antes, no son representativos los tiempos en lluvia. La cosa cambia mucho de lluvia a seco, luego encima eran condiciones deslizantes, las temperaturas no son las habituales, entonces no se puede ver en la carrera de Silverstone. En quali parece un poco más representativo, pero tuvieron el problema en los FP3 de que no pudieron hacer el último intento de quali, por lo cual al no poder hacer el último intento de quali en FP3 iban totalmente perdidos para la quali. O sea, el propio de la Rosa reconocía que no sabían cómo iban a ir, si iban a ir bien, si iban a ir mal, si se iban a meter en Q2, en Q3, si iban a caer en Q1. O sea, él no lo tenían claro porque no habían hecho ningún intento, porque lo dejaron para el final y no sé si hubo una bandera roja o algo así. Entonces, eso me parece o sea, me parece algo bastante destacable para no, o sea, que demuestra que no tenemos claro si la mejora ha funcionado o no. Y luego, la otra, el otro aspecto que quería comentar y que realmente es, entre comillas, una buena señal, es que o sea, en Quali parece, pues que, como he puesto aquí, que es octavo equipo. Pero se supone que esas mejoras lo que hacían era mejorar sobre todo en carrera, que era lo que pedía Alonso. Y que en el túnel de viento se vio que lo que hacía era mejorar en carrera, no en quali. Es que en Sino que en quali a quali lo mejor podía perder un poco. no creo que empeorasen. Es decir, son buenas No. noticias y son unas mejoras encaradas a carrera que en quali no. Vale, vamos, yo no vi a Fernando Alonso más lento que en las. Sí, de hecho, no lo recuerdo bien, pero creo que en mis estimaciones salía Aston Martin décimo en quali o noveno en el último Gran Premio. Entonces, que en este en octavo, bueno, no está mal. Entonces, pues eso, que es difícil determinarlo y que tendremos que seguir esperando al siguiente Gran Premio a Bélgica para poder saber si estuvo bien, o sea, si estuvo bien las mejoras en el Aston Martin o no, si funciona o no funciona. Pero bueno, eso, que ya se verá. Bélgica, por cierto, como dato este friki, uno de los peores circuitos de Fernando, que él mismo reconoció en el 20, no sé si fue en el 22, en una entrevista, que dijo que le preguntaron, ¿aún tienes cosas por aprender después de estar 20 años en la Fórmula 1? Y respondió que sí, y que justo había sido Spa y que se consideraba un piloto que no es especialmente brillante en ese circuito. Así que bueno, curioso como un circuito tan histórico como Spa y donde él mismo ganó allí en la 1000, que era la F2 de la época, eh, él mismo se considera que no es tan bueno. Bueno, ya veremos. El de Stroll no sé si es mejor o peor que el de Fernando, pero seguramente no llegue a ese nivel. Y hablando de no llegar a un buen nivel, yo creo que Lawson en el controlazo con Sunoda y Ocon, ¿no? ¿O qué, Alberto? Sí, Vamos a hablar un poquito de ese encontronazo. No sé en qué vuelta fue ahora, no lo recuerdo. la ¿La uno uno? La uno, ¿no? La uno fue, ¿verdad? Sí, lo tengo Que apuntado. fue, bueno, básicamente la acción fue en la curva 4, creo que es, Sí, fue en la donde uno. Leclerc adelantó a los dos Williams. Básicamente estaban tres en paralelo y tres en paralelo. Cuando el de fuera no sabe que hay tres en paralelo, siempre van a salir mal, te quiero decir. Y el debate aquí está un poco en si Lawson, que era el del exterior, podía haber dejado más hueco, porque ahora Alberto nos hablará un poquito de esto. Sunoda no debía haberse tirado. Yo creo que Ocon es el que menos culpa tiene de todos, como será habitual en estos lances. ¿Qué opinas de esta acción, Alberto? Sí, estoy de acuerdo más o menos en así la conclusión o la introducción que has hecho. O sea, para mí Ocon es pasajero, o sea que lo podemos sacar de la Sí, ecuación como culpable porque no, él no puede hacer nada, simplemente intenta evadir el accidente y ya está como puede. Yo creo que no se puede considerar ni incidente de carrera, en mi opinión, porque para mí un incidente de carrera es cuando no se sabe si ha habido culpa de los pilotos, pero es que en este caso, para mí, sí que hay claramente dos pilotos que cometen un error. ¿Vale? Entonces, creo que el que más podía evitar el accidente es Tsunoda, pero creo que el que comete un error más grave es Lawson. Es decir, creo que Tsunoda es súper optimista en una carrera súper loca, en una carrera en la que es de supervivencia,
creo que es súper optimista viendo, porque hay un frame en el que se ve de la onboard de Tsunoda que justo cuando sale de la frenada, antes de tomar la curva recta esa, está muy lejos. Luego es verdad que por tracción se acaba acercando, pero no lo suficiente como, o sea, tienes que estar más en paralelo, uno, para que te vean, dos, para poder adelantar, o sea, metiendo solo el morro, es la típica situación en la que tienes que meter el coche, no el morro. Si metes solo el morro, pues se suele decir eso, ¿no? Que si metes solo el morro, pues que no estás en disposición de poder adelantar y que normalmente no sale bien. En el caso de Lawson, ¿por qué creo que es lo más grave, entre comillas? Porque, o sea, él no tiene por qué ver a su nuda, pero si te fijas en el último momento, justo antes de tener el accidente, su trazada es prácticamente la misma que el piloto de delante, que es un Williams, supongo que Albon. Entonces, va directo al vértice. O sea, a lo mejor por unos centímetros no va directo al vértice, pero prácticamente va directo al vértice. Entonces, para mí, justo en ese frame, no cabe Ocon a la hora de hacer la curva. Entonces, ya no solo es que no deja espacio para su noda, sino que para mí no deja espacio ni siquiera a Ocon. ¿Qué pasa? Que a lo mejor si no llega a estar su noda, Ocon podría haberse emparejado más con Lawson, eh, Lawson podría haber interpretado más durante más tiempo que Ocon no cabía ahí y entonces poder abrirse, ¿vale? Entonces, quizás si descartamos a su noda de la ecuación, no hubiese habido accidente a pesar de que Lawson no estaba dejando suficiente espacio en el vértice porque hubiese reconducido su trazada. Eso puede ser y me lo creo. Por eso a lo mejor veo más culpable a su noda que a Lawson. Pero creo que el error más grave es de Lawson precisamente porque no está dejando espacio suficiente ni para Ocon, por lo menos ahí no va a entrar Ocon ahí si no se abre un poco más Lawson. Entonces, pues bueno, eso, yo subí en Twitter un poco qué opinaba la gente y la encuesta final, después de 200, 300 votos, fue que Ocon no era nada, o sea, no era nada responsable y que Lawson era un poquito más que Tsunoda. En mi opinión, Tsunoda es un 70%, Lawson un 30%. Creo que Tsunoda, si no llega a estar Tsunoda, probablemente no hubiese pasado nada. Y creo que es el que quizás no debería haberse metido en una carrera, o sea, en primera vuelta ahí. Suele ser un poco la lacra de los segundos pilotos de Red Bull últimamente, que parece ser que tienen ese... Porque también le pasaba a Checo, también le pasaba... No sé si Albon era tan errático, ahora no consigo acordarme, pero sí que Checo cuando estaba mal, sí que le pasaba. Y yo creo que es ese complejo de inferioridad de verse con un Red Bull tan atrás, que tienes que arriesgar de más. Y ese arriesgar de más, pues su Noda la está liando bastante. Entonces, bueno, ya veremos cómo sigue la temporada. No sé si opinas que lo van a bajar. Yo creo que no lo van a bajar, lo dan por perdido ya. Sí. Yo Ya creo que veremos lo que pasa con Verstappen. por fin Red Bull se ha dado cuenta de que el problema no es el piloto en el segundo Sí, asiento. totalmente. Por fin se han dado Totalmente. cuenta, porque yo me había dado cuenta desde Albon, pero parece que ellos no, que primero metieron a Pérez, que empezó a ir bien, luego pensaron que de verdad Pérez era el problema, luego metieron a Lawson y de verdad pensaban que Lawson era el problema, y ahora yo creo que se han dado cuenta ya con su noda de que no, entonces lo van a dejar, pero probablemente se han quedado con el peor piloto, junto con Lawson. Entonces, de todos, al final han Sí. acabado echando y se han quedado con uno de los peores, porque antes por lo menos estaban a 6 7 décimas en promedio, es que ahora estaban más de un segundo. Entonces, es complicada la situación para Red Bull, porque es que encima, bueno, van a quedar cuarto en constructores, porque es complicado que los de detrás les pillen, pero si estuviesen un poco más cerca, cuidado, o sea, cuidado. Y bueno, ¿ibas a añadir algo? Sí, es que no me acuerdo bien de lo que iba a decir, así que no pasa nada. Vale, perfecto. Eh, de lo que no se debería acordar Javier es que se delante en el golpe con Antonelli, porque se lo lleva completamente puesto. No, ahora hablando en serio, para dar mi opinión un poco en este incidente, he estado leyendo también las declaraciones para hacerme una idea de lo que opinaban los pilotos. Hadjar, bueno, primero, Fernando ha dicho que para él era obvio que después de ese safety car en la lluvia y tal, iba a ocurrir algo porque no se veía nada. No sé si lo han dicho más pilotos, no he estado pendiente, pero en el accidente Hadjar se come a Antonelli, básicamente, no sé si es en Cops, creo que es en Cops, y ya está, eso es lo que pasa. Hadjar no ve nada, se come a Antonelli y tenemos el DNF. ¿Qué pasa? Que para mí, yo lo he dicho, a ver, todo el mundo supongo que le echará la culpa a Hadjar, o bueno, todo el mundo no lo sé, pero realmente es que no se ve nada.
Es decir, ni siquiera ve las luces de la parte trasera de su alerón. Y en las declaraciones, Antonelli dice que él estaba un poco con miedo en ese momento, de que no veía nada, no sabía tal. Y yo lo que leo entre líneas es que Antonelli pasó por esa curva más lento de lo que quería. ¿Qué pasa? Que Hadjar, por su parte, en sus declaraciones, dice que arriesgó en exceso en esa curva para la visibilidad que había. Entonces, si uno ha sido, él cree, más cauto de lo habitual y el otro ha sido más agresivo de lo habitual, en esas condiciones de visibilidad nula, no condiciones de adherencia. En adherencia seguramente los dos iban más lento de lo que querían. Pero es que, como no se veía absolutamente nada, pues al final el choque, si uno va más lento de lo que debe, o eso yo leo entre líneas, y el otro va más rápido de lo que debe, o eso yo leo entre líneas, en esas condiciones hay un alcance. Para mí es un incidente de carrera. Para mí ninguno de los dos tiene. Yo, vamos, no le echaría la culpa tampoco a Hadjar. No sé, Alberto, tú si tienes algo contrario o vamos al Berman con. Sí, a ver, estoy de acuerdo menos con lo último que has dicho. O sea, para mí aún así, a pesar de lo que comentas, yo creo que no puede considerarse incidente de carrera. Es decir, si ahí Antonelli acaba fuera de carrera y Hadjar puede seguir la carrera, o sea, yo creo que habría que penalizar a Hadjar. O sea, al fin y al cabo se acaba llevando puesto a un piloto de manera descarada. O sea, es que aunque no vean nada, pues tienes que ir con más cuidado, porque si el resto de pilotos en esa situación no les ocurrió eso, yo creo que todos iban con cuidado. Es verdad que a lo mejor Antonelli frena un poco de más, pero bueno, o sea, si no ves mucho, pues simplemente frena más y ya está. Quizás pues no freno lo suficiente. O sea, el caso es que no creo que sea casualidad que prácticamente casi todos los pilotos que estuvieron fuera en Australia y casi todos los pilotos que han estado fuera aquí en Silverstone sean rookies, en plan en las carreras de lluvia. Entonces, cuando ocurren estas cosas es porque quizás no tienen las precauciones, no tienen la experiencia suficiente como para poder desenvolverse bien en este tipo de contextos. Pero vamos, que eso, que no creo que sea un error gravísimo de Hadjar, ni muchísimo menos, pero cuando te hayas puesto un piloto de esta manera, es complicado no adjudicarte responsabilidad. Y aquí en la última de las acciones así que vamos a debatir, que es el toque entre los compañeros, entre los chicos de Haas, de Berman y Ocon. La verdad es que te voy a dejar a ti hablar porque creo que tenemos un poco una opinión relativamente similar. Sí. A ver, es que tampoco tengo mucho que decir porque Tampoco hay yo creo que mucho, la verdad. por más que lo veo, no termino de tenerlo claro. Entonces, yo en esto sí que lo veo incidente de carrera porque no sabría a quién sancionar. O sea, en todo caso, es que antes que no sanciona a ninguno, sanciona a los dos, porque de verdad que los dos A ver, creo sí que que es hacen cierto algo mal. que Berman intenta adelantar por lo mojado cuando van con slicks, que es lo típico que hay un carril seco en frenada. Es una maniobra muy arriesgada y le da a Ocon y para mí se pasa. ¿Qué pasa? Que Ocon hace un movimiento así, que yo eso no me había dado cuenta, hasta que me lo dijo Alberto. Hace un movimiento, no sé si. Para mí no es para atacar al Williams de delante, para mí es para defender. Que a Berman yo creo que lo descoloca un poco. Entonces, bueno, se podría dar incidente de carrera también ahí. Sí, a ver, yo creo que es error de ambos, ya no solo en cuanto a pilotaje, sino error de ambos porque mm, acabas de salir de boxes, porque es que es justo la vuelta en la que salen de boxes, si no recuerdo mal. Entonces, tienes a tu compañero de equipo delante. Ni uno puede. Es que no estaban paralelos, o sea, estaba bastante por detrás. Entonces, ni uno puede tirarse de tan lejos, entre comillas, ni otro puede cerrarse en frenada, o sea, moverse en frenada. O sea, es que las Sí, dos quizás cosas son graves. Entonces, con tu en compañero cuanto de a equipo no deberías penalizar, hacer eso. claro, en cuanto a penalizar, quizás es incidente de carrera, pero en cuanto a culpa del equipo, yo le echaría bronca a Berman, diciendo, oye, las condiciones eran las que eran, tú sabes Puede que ser. para adelantar no está el carril seco, no te tires ahí en medio de bomb. Ya, lo único que probablemente lo hubiese salido bien si Ocon no se mueve en frenada. Entonces, dices tú, ya, no sé. Sinceramente, entiendo que Berman se tire ahí, pero me parece un error. Y también me parece un error de Ocon. A ver, respecto a lo que has dicho de que se intenta adelantar por lo mojado, bueno, pues como todos los que intentan adelantar se tienen que mover. O Sí, sea, sí, pero que no lo vas a está, adelantar transparentándolo, ya ¿sabes? claro, obviamente, pero que está lo suficientemente lejos como para que una maniobra en esas condiciones sea Sí, arriesgada, no, yo es creo. verdad. Es verdad, o sea, tienes que juzgar demasiado bien las condiciones para que te salga bien.
y parecía que podía haberlo hecho bien, pero justo con se mueve y pues bueno, si sabes que es complicado y que eh, cualquier maniobra o cualquier condición te puede alterar súper, o sea, de manera muy fácil, pues lo que es tu maniobra, pues entonces no la hagas por si acaso. O sea, básicamente si es muy arriesgada, por lo menos no la hagas con tu compañero. Oye, carrerón de Gasly, ¿eh? O sea, una locura lo que está haciendo Pierre Gasly con ese Alpine, que yo creo que no es un coche para estar en las posiciones donde Gasly se suele mover. También, no solo en carrera, sino también en quali. Sí, Mm, Luego te quería preguntar también dónde está, no sé si puedes mirar las notas que tienes tú. sí, ¿Dónde está Gasly en tus sí, notas? lo he mirado antes. Gasly va décimo ahora mismo. ¿Sabes lo que pasa, Hmm, tío? Que con Gasly me está ocurriendo una cosa, es que en quali se le nota súper rápido. En alguna sesión de repente hace una cosa brutal, pero luego a lo mejor en Q3 no termina de materializarlo. Entonces a lo mejor su quali es de 9 o 9 y pico, pero luego acaba quedándose en un 6-7 porque la vuelta de Q3 o no mejora o tiene un trompo como en Austria. Entonces da rabia un poco porque dices tú, hostia, es que por sensaciones está súper bien, ¿sabes? Pero luego no termina de materializarlo y creo que está muchísimo mejor en quali que en carrera. Luego en carrera es verdad que en cuanto a ritmo es que no lo hemos podido ver del todo porque Colapinto ha tenido muchos ya. problemas, entre errores y problemas, pero en ritmo Colapinto puede estar ahí. Entonces creo que sobre todo las carreras de Gasly las carreras de Gasly, si están siendo buenas, es por buenas estrategias y también por por su soltura en el cuerpo a cuerpo, básicamente, porque se Sí. está desenvolviendo bien, pero no precisamente por ritmo. Sin embargo, en quali sí que está espectacular, o sea, porque el Alpine es noveno décimo coche en casi todos yo creo en casi todas las qualis y sin embargo casi siempre rasca, es Lo bastante que has bueno dicho por su parte. muy interesante, para mí Gasly es un rival muy duro en el cuerpo a cuerpo. Un rival que es bastante bueno. O sea, yo lo Sobre veo muy todo, yo sólido. creo que sí, sólido, es sólido. Sí, Yo lo veo sólido, porque a lo mejor no te hace el adelantamiento de tu vida, porque dimos un adelantamiento espectacular de Gasly. Implica normalmente acordarse de no uno. adelantando, pero defendiendo, yo creo que ha tocado las Sí, narices a bastantes pilotos. sí. Yo creo que es un tío además que sabe leer bien la- Sí, las tampoco suele condiciones liarla de la mucho. vuelta. No, respecto a lo que has Ya. dicho de lo colocó décimo, pero está un poco en la pomada con Berman, que en este caso estaría un décimo, y luego por delante está en la pomada con Hamilton y con Albon. Están ahí un poco Hmm. los cuatro, o sea que podría ser incluso octavo en mis notas. O sea, creo que se mueve ahí en esos estándares. Por hablar una cosita de Berman que me recuerda un poco a Gasly en ese sentido, es que tampoco está terminando de materializar del todo, pero está teniendo sesiones que son espectaculares. De hecho, esta quali, tanto Q1, Q2 como Q3 es espectacular. O sea, le saca 4 décimas a Ocon en quali y Ocon es bastante bueno en quali. Pero luego, o sea, en Q3 acaba haciendo también una barbaridad porque es que acaba clasificando incluso delante de Alonso, que para mí era una décima más rápido el Haas, pero hace una quali súper buena Berman. Pero claro, si luego coges y te estrellas en la entrada de Ya, boxes, pues al final no puedes consolidar cafrada, ¿eh? Cafrada ahí de Berman, la verdad. esa buena quali, ¿no? Entonces, bueno, pues que al fin y Sanción al cabo. justa para mí, ¿no? ¿O qué opinas? La de Berman. Dios, tío, es que fue durísima, pero es que en verdad, Es que es una liada gorda, ¿eh? es que en bandera roja no puedes hacer eso, tío. Claro, es Entonces, que, el tío. problema es que es bandera roja, porque si no llega a ser bandera roja, pues Claro, dices claro. tú, pero no te puedes, a ver, es que piensas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, no? Pero, ¿y si pasa? Y pasó. Ya, es lo típico que no va a pasar nada, pero es bandera roja. En Es plan, bandera roja, ¿sabes? qué Intenta necesidad. probar, yo qué sé, si en carrera haces una milésima más lento la entrada a boxes, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? No hace falta que prepares una frenada histórica Es una liada bloqueando gorda, ruedas en la cual. Y si no, haberlo hecho en entrenamientos libres, tío, pero no me lo hagas en la cual. ¿eh? Bueno, te quería. No está. Bueno, tenemos un guión, no está en el guión. Pero te quería hablar de que yo creo que Russell hace buena carrera, ¿no? En plan, su diferencia de ritmo con Antonelli cuando se puede comparar es muy grande. En general, el fin de semana de Russell, un poco en su línea, ¿no? Esta temporada, muy, muy bueno. Pues mira, tío, o sea, la quali me parece espectacular, porque Mm. si igual que digo que Verstappen no está, o sea, de repente estaba perdido y de repente acabó haciendo la pole, con Russell me pasa un poco lo mismo, o sea, estaba 4 o 6 décimas y de repente se acaba quedando una décima, casi divide, o sea, casi queda segundo, o sea, se queda milésimas de la segunda posición, me pareció espectacular.
de nuevo sacándole bastante tiempo a Antonelli, que yo creo que precisamente en esta quali sí que Antonelli hizo buena vuelta, lo que pasa es que Russell hizo una vuelta aún mejor. Pero en carrera, creo que la primera parte de la carrera de Russell es bastante buena en cuanto a ritmo, pero la segunda es bastante regulera tirando a mala. ¿Por qué? ¿Te ¿Por qué refieres digo a cuando esto? le ponen duros o antes? En general, ahora mismo no te sabría decir, pero mira, al principio va muy rápido, porque va considerablemente más rápido que Leclerc y también, bueno, muchísimo, muchísimo más rápido que Antonelli. Pero para empezar, comete el error estratégico de meterse, porque si Leclerc fue culpa suya, probablemente también fue culpa de Russell, que, en plan, no sé si fue él quien dio el toque de, oye, voy a entrar en la salida, Hmm. pero probablemente sí. Entonces eso ya es un error estratégico. Y luego en ritmo parece que está bien, tío, pero luego tienes un Mercedes y estás en ritmos de Gasly, estás en ritmos de Alonso, porque creo que estaba haciendo buena carrera hasta, porque hay un momento en el que creo que adelanta a Gasly, o no, no, aún creo que no adelanta a Gasly, sí, no sé si adelanta a Gasly o no, pero adelanta a Hamilton porque se sale y hay un momento en el que va bastante bien, pero después empieza a sufrir bastante y luego ya cuando pone los slicks es catastrófico, tiene el problema ese con, a lo mejor es porque le ponen duros, pero tiene Es el... que es el único con duros de la parrilla, ¿eh? Todos los demás Sí, ponen medios y tres blandos. sí, sí, probablemente es porque le ponen duros, pero bueno, es que lo hace bastante regular, o sea, tiene el trompo ese que lo acaba salvando bastante bien a lo Verstappen, pero es que luego va muy lento y no es por aire sucio o por spray, o sea, es porque de verdad, o sea, va más lento que los de delante. Alonso le adelanta, va más lento que Albon, Berman le está chuchando al final, que se queda a 6 décimas o algo así. Entonces, yo qué sé, tío. Creo que ha tenido carreras mejores, la verdad. O sea, yo le puse un 5 y pico a su carrera. No. Joder, me parece un palazo histórico, ¿eh? Ya, pero es que no me parece. O sea, creo que es que llevas un Mercedes y A mí me gustó la carrera de acabas Russell. quedando décimo con un Mercedes. Y tampoco es que su estrategia fuese Sí, pero malísima. a ver, has quedado décimo porque te has cagado encima con todas las estrategias. Claro, pero es que eso Lo has también hecho son. mal en la vuelta uno y lo has hecho mal entrando cuando entra Fernando. Pero es que son dos errores Y suyos. encima le ponen duros, pero no sabemos si son suyos. O sea, yo, por ejemplo, no he investigado. Bueno, pero el segundo, si te están diciendo es una maniobra suicida, no, no sé qué, pues di que no. O sea, eres tú el que tienes la sensación en pista. Ya, No sé, no sé. eh, puede ser que a lo Ya, mejor ya, haya ya, sido un sí, poco sí, te duro. entiendo. Duro con Leclerc también, ¿no? ¿O qué? No, con Leclerc sí que ha sido duro. O sea, a Leclerc le pongo Fin un de 3. semana, no sé qué le pasa a Leclerc en general, en los fines de semana en los que hay algo de lluvia. Nunca, no recuerdo así ninguna carrera que tú digas histórica en lluvia. Ya no solo en lluvia, porque a lo mejor en lluvia solo Leclerc está tirando a otros. Bueno, pero en condiciones cambiantes y tal, no sé si es Sí, Ferrari, pero se suele equivocar bastante. Luego comete errores intentando recuperar. No es la primera que lo vemos sí. así. Yo creo que sobre todo en condiciones mixtas se puede decir que es bastante malo en el promedio de la parrilla. O sea, creo que Mm. es Su punto más bastante, flojo, quizás. creo que sí, clarísimamente. O sea, es bastante malo leyendo las condiciones de pista, tanto a la hora de realizar las estrategias como a la hora de ir rápido. Entonces, creo que eso influye bastante. Luego, otra cosa que influye bastante es que el Ferrari, creo que ese Ferrari no puede en lluvia. O sea, creo que desde 2022 el Ferrari no pone en lluvia y eso condiciona bastante porque Sainz en McLaren también era muy bueno en lluvia y de repente vimos en Ferrari que o sea, parecía que era una de sus cosas destacables. Por ejemplo, el Austria 2020, que hizo tercero detrás de Ujú. Verstappen y de Hamilton, y luego en Ferrari sufría bastante. Creo que Leclerc, que lo que es en lluvia, en condiciones normales de lluvia, que se mantienen las mismas condiciones, es bastante bueno. Yo creo que será de los mejores de la parrilla, sinceramente, en lo que es lluvia. Será por entre los 6 7 primeros, pero lo que es en condiciones cambiantes deja mucho que desear. O sea, es claramente Un poco al su peor contrario de atributo. Fernando. Porque yo creo que Fernando en Mm, lluvia extrema no es superior a. De hecho, yo creo que Hamilton, Verstappen son mejores que él en lluvia. Pero en sí, condiciones mixtas, incluso yo creo que es Norris mejor. últimamente, o sea, Hmm. Norris últimamente es muy bueno en lluvia. Lo que pasa es que esta temporada no tanto, pero yo tengo analizado que Norris es muy bueno en lluvia constante. El caso es que Leclerc, la carrera que hace, eh, le condiciona mucho desde el principio, ¿vale?
Y yo creo que está todo el rato intentando sobreconducir, como suele hacer él, para recuperar. O sea, los dos adelantamientos que hace Seguramente. Williams son una locura, pero bueno, al fin y al cabo entran, pero si no se apartan, colisiona con los dos, literalmente. Porque es que encima se come la banana de delante las dos veces, la banana del interior se come las dos. Y luego es que comete, no sé, que se vean en pantalla dos o tres salidas de pista, que se vean en pantalla, a ver si fueron más. También le acaba arruinando la carrera a Carlos porque le acaba chocando. Eh, es que es poco salvable porque se equivoca en la estrategia. Es lento en ritmo. Comete varios errores porque si por lo menos eres lento en ritmo pero no cometes errores, pero es que encima cometes errores y encima también te llevas por delante a pilotos. Es que, o sea, solo en cuanto a lo que es la Escúchame, carrera, meto un bypass aquí para decir que estoy completamente loco a la hora de analizar cosas. Has dicho, si al menos eres lento el ritmo pero no cometes errores, enseguida me he ido a la actuación de Vettel en Alemania 2019. Estoy pinzado a la cabeza. Ya hemos llegado a un momento del podcast donde yo ya no respondo a mis sí, sí, actos. sí, sí. En plan, bueno, no Pues sé si eso. tenías algo más que añadir. Quería también No, hablar un no. poquito de Hamilton. No, ya está. O sea, de Leclerc eso. O sea, me duele porque al fin y al cabo yo creía que Leclerc lo hiciese bien. Y cuando para, pues es lo típico. O sea, como yo soy bastante fan de Leclerc, pues digo, venga, a ver si le sale bien y puede ganar la carrera. Pero es que está Claro. fatal. Y toda la carrera está fatal. Yo creo que además los Leclercistas en general fueron bastante duros con él. Y es que lo merece. O sea, la carrera Sí, es sí. dantesca. O sea, yo creo que quitando los que cometieron accidentes, el único que lo hizo peor fue Tsunoda. Que lo de Tsunoda ya sí que es inexplicable. Porque su ritmo es 2 segundos más lento que su compañero de equipo. Comete un error en la salida, comete un error luego con Berman y ¿Cuáles se han queda 30 segundos sido del penúltimo. las últimas así de condiciones mixtas? Porque Leclerc, yo me acuerdo de una en Canadá, lo hizo fatal, Una pero también Austria. porque Austria le pusieron duros en pista empapada. Austria 2023 o Austria, 20. 2024 en un sprint puede ser que lo hiciese bastante regular. No me Sí, luego me acuerdo. acuerdo la de Mónaco 22 que salían pole y Leclerc leyó mejor las condiciones y tal y le compraron la Sainz. tostada a varios. Sainz, sí. Sainz leyó mejor las condiciones. Que tampoco es que hiciese una mala carrera per se, pero te quiero decir, como cuarto. Sí. Luego en Brasil, por ejemplo, lo hizo bien. En 2024, la carrera de Brasil, pero porque era más lluvia, no eran condiciones mixtas. Sí, Por correcto. eso se cumple un poco la tónica de que en condiciones En de lluvia. Mónaco. Bueno, en Mónaco 23 salió. Porque Sainz sé que sí. Leclerc no me acuerdo si también. Pero iba Creo, detrás Leclerc de Carlos. hostia, no me acuerdo, pero creo que no iba arriba, ¿eh? Creo que Leclerc no iba No, arriba. no iba arriba. De hecho, cuando se sale Carlos es cuando Leclerc le. Sí, no lo recuerdo bien. Aquí Pero sí, que es no, en no es estos un momentos en los que piloto necesitamos a Alex o a Enrique, que tienen más tal memoria que cual. nosotros. Pero que no es Jenson Button, te quiero decir. Sí, sí, sí. Bueno, Y el ya que no lo es Jenson último, Button es Hamilton, que para claro. mí comete errores. Es decir, Hamilton, primero, sale de pista y le pasan Gasly, creo que Russell también. Segundo, cuando se sale de pista después de entrar a boxes, le da el podio en bandeja a Hulkenberg. Porque yo no sé cuántos segundos pierde ahí, que pierde 5 o 6 en esa salida de Sí, pista. sí, Porque se sí, sale sí. bastante. Con slicks, que encima luego tienes que ahí medio limpiarlos. Para mí el fin de semana de Hamilton es eh, fuera de lo perfecto, no es malo, fuera de lo perfecto, y consigue sumar bastantes puntos que le acercan peligrosamente a Leclerc en el Mundial de forma bastante irónica. Para mí la carrera de Hamilton es muy buena. O sea, para mí fue el tercero mejor de la carrera, junto con Alonso. Le puse un 8,25. A Gasly le puse un 9, ya a Hulkenberg un 10. Eh, Creo que si no ya sé por esos errores, pero la carrera de Hamilton es sobresaliente. ¿Por qué lo pienso? Porque para empezar tienes a un pilotazo como Leclerc sufriendo súper atrás y sin embargo con un coche reconocido por Hamilton en radio súper difícil de conducir, estás haciéndolo súper bien. Hubo un momento de la carrera en el que todo el mundo estaba teniendo muchísimas dificultades para adelantar, incluso Verstappen detrás de los Williams, y sin embargo él era el único capaz de, uno, ir detrás de los pilotos a 0,5, 0,6 cuando todos estaban a 1,5, 2 segundos. Y dos, conseguir adelantar además. Creo que eso, la verdad es que le da un punto extra a Hamilton que en la carrera que para mí me sorprendió mucho. Además lo comenté por Twitter y es bastante notorio, sinceramente.
luego comete los errores que tú has comentado, tanto el de Russell que pierde la posición como el que luego pierde el podio, pero en cuanto a ritmo es que estuvo muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que todos cometieron errores, igual que he dicho con Verstappen, pues en su caso la carrera está bastante bien. Así que, no sé, no es perfecta, como has dicho, pero tiene momentos muy buenos y algunos errores. Entonces, bueno, un notable está bien. Bien, pues perfecto. Y si no hay nada más que comentar, hoy que no está Enrique, no nos ha No, podido dar sus ritmos, sus cosas, sí, nos podemos hemos ir ido a una cerrando hora por y aquí. 20. Nos hemos ido a una hora y Sí, 20, los dos pero porque solos. no nos callamos ni debajo del agua. También es verdad que no nos quedamos ni bajo el agua, pero el hecho de que el Gran Premio haya sido sobre agua Claro. alarga un poco el podcast, porque hay muchas cosas de las que hablar. Así que bueno, lo vamos a dejar por aquí. Sí, El informe de pista del Gran Premio de Gran Bretaña. Nos veremos dentro de 2, 3 semanas en Bélgica. Y a ver si para entonces se confirma que son mejoras. Por favor. sí, Chao. estaría bien. Venga, adiós.